Forma Acción de Nicolás Combarro es una exposición que se integra y dialoga con las otras exposiciones que hay actualmente en el CEGAC. Por un lado, En Construcción, que es una colectiva centrada en la idea de construcción y también en las relaciones entre arte, arquitectura y diseño, y la exposición Colección 25, que es un homenaje también y una celebración de la historia del CEGAC a partir de su colección y que está también muy centrada en la arquitectura. Esta muestra es una exposición que reúne 4 de las series más recientes y más interesantes de la obra de Nicolás Combarro, y además son series que se vinculan muy directamente con la arquitectura. Especialmente estas piezas que han sido realizadas específicamente para esta exposición y en el espacio del CEGAC, en el espacio de Álvaro Sisa, son unas piezas que revelan también un modo de actuar tuyo con la arquitectura y el espacio. ¿Podrías explicarnos un poco cómo ha sido este proceso de esta serie y este modo de trabajar con la arquitectura? Bueno, en realidad esto forma parte de una serie que empezó en Madrid, en una exposición que hicimos en Tabacalera, que es un espacio, como sabes, bueno, industrial, que ahora ha cambiado de uso, donde hay las plantas superiores siguen todavía en desuso, siguen como estaban, vacías, y entonces, bueno, se me ocurrió la posibilidad de intervenir el edificio sin tocarlo, sin alterarlo, como desvelando, ¿no?, partes que quizás quedaban ocultas al espectador. Entonces decidí utilizar la luz en una ausencia de iluminación natural, o sea, por la noche, iluminar diferentes partes de la arquitectura con formas geométricas que, al proyectarse en el espacio, si bien son formas bidimensionales, cuando tocan la tercera dimensión, ¿no?, adquieren un volumen. Entonces, bueno, esta metodología me permitió descubrir una forma de intervención que, digamos, que no alteraba el espacio, con lo cual me permitía trabajar con espacios que no tienen esa posibilidad, ¿no?, de ser alterados, modificados, transformados, y a la vez también me permitía jugar con una escala mayor, ¿no? Al no tener ese límite del tamaño de la intervención, me permitía jugar con arquitecturas más grandes, más imponentes. Entonces, bueno, cuando hablamos de la posibilidad de hacer la exposición aquí, parecía que tenía sentido utilizar esa metodología en el edificio de Siza. A mí bueno, el museo siempre me ha fascinado, ¿no?, desde, bueno, mis años de estudiante en Santiago. Sí. La arquitectura de Siza me parece que es muy respetuosa con el entorno, a la vez creo que tiene una escala no monumental, o sea, que tiene una escala que está en buena relación, ¿no? Una escala humana, en buena relación con el visitante. Y luego me gusta mucho ese trabajo que tiene casi minimalista, ¿no?, a partir del cubo, bueno, que en cierto modo me recordaba a otras influencias como Teiza, ¿no?, como otros escultores que me interesaban. Entonces la idea fue sublimar ese cubo, hacer solamente un rectángulo blanco y proyectar el rectángulo blanco sobre algunas partes de la arquitectura que fuesen como significativas, ¿no?, que desvelasen bueno, pues encuentros, torsiones de la arquitectura, que para mí parece que forman parte de la firma, ¿no?, del arquitecto, de la identidad del edificio, que quizás a la luz del día no observamos tanto, pero cuando ponemos el acento ahí sí adquieren otra relevancia y otra importancia. Y luego la verdad es que fue una sorpresa, ¿no?, porque yo mismo, bueno, tuve el privilegio de estar aquí varias noches solo en el museo, y yo mismo, al proyectarlo el rectángulo, veía cómo, ¿no?, se iba modificando, iba tomando volúmenes, tenía algo como, sí, como mágico, ¿no?, en cierto modo. Eso que para mí también fue una experiencia muy agradable. De hecho, este modo de trabajar lo que hace es casi como sacar, desvelar aspectos que no son visibles a la luz del día o en condiciones normales y que pertenecen a la propia estructura geométrica de la arquitectura, ¿no? Hay algunas de las piezas que parecen realmente como cuarzos o diamantes o piedras. Esto es algo que también está en otras series tuyas, pero hay una cuestión. ¿Cuándo surgió ese interés tuyo por la arquitectura?
Bueno, en realidad me parecía que una forma para entender el entorno, ¿no?, donde vivimos es entender cómo construimos. Me parecía que si yo quería aproximarme un poco a cómo se ejecutaba, digamos, las formas de construcción, desde las más básicas hasta las más complejas, necesitaba realizar un aprendizaje, ¿no?, repertoriar un poco bueno, esas manifestaciones arquitectónicas que desde mi punto de vista te permiten acceder a, bueno, la identidad del constructor, pero también de una comunidad, ¿no?, de un contexto donde trabajas. Yo me he acercado a la arquitectura de esta manera, ¿no?, digamos, muy experiencial, muy empírica, ¿no?, mirando directamente cómo se construye, y eso por un lado, ¿no?, quizás por la parte de investigación, y por otro lado mi preocupación como artista era también comprender cómo funcionaba la abstracción geométrica, sobre todo, también una abstracción, digamos, más expresionista, si se quiere, y lo que hice fue establecer un puente entre la representación pictórica, también escultórica, pero sobre todo pictórica, y su referente, ¿no?, en este caso la ciudad. Entonces, juntando estas dos preocupaciones, pues al final lo que hice fue localizar una serie de arquitecturas que me parecían interesantes porque podíamos observar su esqueleto, ¿no?, podíamos entender cómo estaban construidas, y a la vez volcar sobre ellas esta otra parte, ¿no?, de mi preocupación, que es esas formas, esos colores que vienen de la pintura, sobre todo también de la escultura, y que proyectados directamente en el espacio generan, ¿no?, digamos, un volumen, se les devuelve esa tercera dimensión donde tú puedes navegar, ¿no?, puedes como introducirte dentro del cuadro. Al final del proceso lo que se hace es una fotografía que lo devuelve a las dos dimensiones y que establece como un puente, ¿no?, con el espectador del museo, o quizás una ventana a la intervención que se hizo en su día. Sí, efectivamente, lo que sorprende y también es muy sugerente en tu trabajo es precisamente esas ciertas capas, ¿no? Es un trabajo fotográfico, pero también hay una cierta tensión de acción, de intervención, casi de performance, sí, y de instalación, ¿no?, que es de alguna forma también escultórica, ¿no? Por tanto, ahí es una fotografía que de alguna forma sintetiza todas esas perspectivas, ¿no? Sí, yo creo que la intervención quizás cada vez más se considera ya casi una disciplina, ¿no?, igual que la pintura, la escultura, y es una disciplina que integra otras muchas disciplinas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el formato final muchas veces es una fotografía, en ocasiones también, cuando el espacio tiene una identidad o tiene la posibilidad de ser transformado, también intervengo directamente en el espacio. Otros autores, otros artistas que me interesan quizás no utilizan el vídeo o directamente la intervención, pero sí que tenemos en común esa alteración, ¿no?, de una realidad inmediata, arquitectónica o natural, en mi caso es arquitectónica, y una vez alterada quizás una forma de documentación. Entonces la fotografía al final sirve como medio, ¿no? Es decir, el objetivo quizás a la hora de trabajar no es realizar la fotografía llega al final del proceso, pero sí que es verdad que hay un punto de vista, una composición, una serie de elementos que te permite la fotografía y que al final también establece como, bueno, una línea directa con el espectador, ¿no?, el cual yo también invito a mirar de una determinada manera, y también queda la intervención representada, ¿no?, de una determinada manera que a mí me gusta, casi se vuelve casi imprescindible, ¿no?, en el proceso. Ahora me gustaría que comentaras algunas de las series, porque de hecho son 4 series. Todas ellas además tienen ese punto de intervención, es un punto muy calibrado, y vamos a empezar entonces por la segunda de estas series después de esta parte de introducción con las piezas realizadas en el CEGAC. La colección del CEGAC tiene 2 piezas de Nicolás Combarro, una de ellas es esta, otra pertenece a la serie Bangkok. Lo que hemos querido con la exposición era también contextualizar esas piezas con el conjunto más o menos completo de cada una de las series, y aquí es donde probablemente en este tipo de piezas donde más se ve esa conjunción de técnicas que hablabas antes, ¿no? Y hay también una preocupación, digamos, espacial por una arquitectura en construcción, una arquitectura incompleta, una arquitectura
casi en ruinas, ¿no? Sí, en esta serie, bueno, que la hice además aquí en Galicia, en el entorno de La Coruña, se ven varias cosas de la preocupación, digo, que hago a través de las series. Una es efectivamente todas estas construcciones que se han quedado en su esqueleto y se han quedado abandonadas. En Galicia hay muchísimas, pero yo creo que en toda España está plagado, ¿no?, de estas estructuras, no solamente a partir de la crisis, ya desde antes existían. Y entonces se quedan para mí como una especie de elementos con una gran potencialidad, pero que llega un momento en que se vuelven invisibles, ¿no? Llega un momento en que ya ni los ves. Entonces a mí me parecía interesante entrar dentro de ellos y activarlos, darles como un nuevo presente. Entonces lo que hice fue utilizar directamente las barreras de protección que se utilizan en la obra de madera, arrancarlas, digamos, de donde estaban, les apliqué un color flúor, que es el color que se utiliza también en construcción, y después he hecho una serie de composiciones, que es la evolución de toda la serie, que lo que hace es generar una escultura dentro de la arquitectura. Entonces, efectivamente, después con el punto de vista, pues se genera como casi una composición pictórica, ¿no? Entonces tiene escultura, pintura y fotografía. Y luego encierra una belleza, ¿no? Son elementos de construcción muy modestos, pero que si se les da una vuelta, yo creo que se le puede sacar una estética y, bueno, quizás que elementos que ya existen per se, simplemente ponerlos de manifiesto, ¿no?, para la obra. Pues nada, esta fotografía forma parte de la serie de Bangkok. Se llama Bangkok porque se hizo en Bangkok, pero fue completamente circunstancial. Es verdad que es un tipo de arquitectura que es común, ¿no?, que es transversal. Digamos, hoy en día el hormigón, el cemento son elementos que se ven en casi todos los países. Me parecía interesante como lienzo, ¿no?, al final, como una estructura de fondo donde está la arquitectura bruta, ¿no?, sin terminar. Y en esta arquitectura bruta se ven todas estas cicatrices de los encuentros, de esos acabados, los líquenes, ¿no?, que van invadiendo poco a poco y dando como un aspecto más orgánico, ¿no?, a la arquitectura. Entonces, en este caso decidí hacer una intervención solamente con pintura y hacer una composición muy pictórica, casi llegando a las 2 dimensiones del cuadro y poniendo de manifiesto estos elementos, ¿no?, estos encuentros de la arquitectura, como poniendo el acento en algunos de estas costuras, ¿no? Son como uniones, ¿no? Exactamente. En el suelo utilicé el azul y en la pared el rojo para evidenciar los 2 niveles, las 2 escalas. Y después hice un formato cuadrado, pues también dialogando un poco con, bueno, un formato típico de la pintura. Bueno, hay diferentes desarrollos a lo largo de la serie y es una serie también muy orgánica, no muy intuitiva, digamos, donde quizás opera más un elemento emocional que para mí está muy presente en la obra, pero que no siempre se ve de manera tan manifiesta. A mí el cuadrado siempre me recuerda en fotografía al 6x6. Sí, no, esta está hecha con 6x6, aparte está hecha con una cámara Hasselblad, que es una cámara que a mí me cuesta mucho porque todo es muy bello, ¿no?, cuando miras a través. Y sí que es verdad que compones de manera diferente en tu cabeza, ¿no?, cuando utilizas este formato, que no lo he vuelto a repetir, o sea que es una serie única, ¿no?, en este sentido, pero que me gusta mucho. Arquitectura y Resistencia es una especie de archivo que ha sido creando a lo largo de los años y tomado en multitud de lugares, tanto en España como en el norte de África, en Asia, en América Latina. Y a partir de ese archivo de situaciones arquitectónicas singulares, después has ido entresacando proyectos específicos. Sí, el archivo es un proyecto en proceso, es como, bueno, mi idea sería hacer un atlas, no llegar a hacer un atlas, o sea, siempre que viajo, siempre voy con la cámara y siempre voy fotografiando estas arquitecturas, muchas autoconstruidas, pero en general arquitecturas donde se ve la identidad del constructor, ¿no?, que me interesan. Y también soluciones arquitectónicas populares que quizás vienen de una herencia, ¿no?, bueno, pues generacional o de un aprendizaje directo, ¿no?, con la arquitectura, que me interesa mucho. Entonces, en concreto, esta serie se llama Arquitectura Espontánea, por esto que te comento, ¿no?, de cómo la gente de manera espontánea genera estas formas de construcción alternativas, no arregladas, que además a mí yo reivindico en el sentido de que creo que tienen que ser miradas, observadas y que también haya un aprendizaje, ¿no?, de esta arquitectura, que es una arquitectura en cierto modo antimonumental.
Entonces, bueno, arranco un poco esta serie con la pura fotografía, pero después voy interviniendo poco a poco, evidenciando elementos que yo veo, ¿no?, cuando realizo la fotografía, pero quizás que requieren de una intervención en la fotografía, ¿no?, para jugar también pues, con otro nivel, con otra escala, etc. Entonces aquí lo que hago es, en este caso, es aplicar pintura directamente, bueno, blanco, diferentes colores. Los colores son los mismos, o intento aproximarme a los que oculto, ¿no?, en la propia arquitectura, y cuando abstraemos, ¿no?, cuando miramos hacia atrás, de repente nos encontramos, ¿no?, con formas geométricas y colores que al final son lo que luego vemos en las pinturas, o también son los elementos que yo luego utilizo para mis intervenciones de gran escala en la arquitectura. Entonces, bueno, es un camino de ida y vuelta. Hay una cosa singular, ¿no?, porque es una especie de arquitectura sin arquitecto, que con esa intervención transformas casi en escultura, ¿no? O sea, que hay ahí otro, de nuevo, esos vínculos entre pintura, escultura y arquitectura. Sí, bueno, de hecho la serie yo la planteo de manera circular porque creo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? O sea, desde la idea de la arquitectura hasta su ejecución, y después de la ejecución vuelta, ¿no?, de vuelta, digamos, a de dónde viene. Al final viene de prismas, ¿no?, de formas geométricas, y luego se aplican los colores como decoración o a veces como protección, y se acaba conformando, bueno, desde mi punto de vista, cuadros en el paisaje, ¿no? Entonces, claro, las dos dimensiones de la fotografía ayudan a eso, ¿no? Cuando se borra la tercera dimensión, o mejor dicho, la representación de la tercera dimensión, se queda un color plano. Ahí volvemos a descubrir elementos geométricos pero que ya están en la arquitectura, o sea que realmente yo no estoy creando nada, solo lo estoy desvelando, ¿no?, poniendo de manifiesto.